¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Buenas Javier tardes. Uribe, presidente del subcomité de difusión del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Agradecemos mucho su presencia en este tercer webinar organizado por el Comité de Gerencia de Proyectos, enfocado a conocer mejor lo que es la gerencia de proyectos. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El ingeniero José Ponce, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, el ingeniero Mario Holguín Aspeitia, coordinador adjunto del Comité de Gerencia de Proyectos, nuestro ponente, el ingeniero Melesio Gutiérrez Pérez, miembro del Comité de Gerencia de Proyectos y presidente de la empresa Desarrollo, Tecnología y Planeación SADCB, y nos hablará el día de hoy sobre cómo definir la planeación y programación de un proyecto. Muchas gracias, ingenieros, y a todos aquellos que se están conectando a esta plática por acompañarnos. Cedo la palabra al ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del 38º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Adelante, Luis. Tu micrófono, Luis. Por favor, enciende el micrófono. Eso pasa por lo mismo. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes en este webinar, donde la gerencia de proyectos siempre hemos considerado que es esencial para programar los proyectos. Hoy tenemos a un gran ingeniero que conoce muy bien el tema, el ingeniero Melesio Gutiérrez, papá de un gran amigo nuestro del colegio, presidente de la Cámara Nacional de las Empresas de Consultoría. De algo tenía que salir Marco Melesio. Creo que dice que no es ingeniero, pero que es ingeniero por su papá. Tan es así que es presidente de nuestra Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y que estamos trabajando en la formación de un gran instituto que es el Instituto Nacional de Planeación. Tenemos un comité con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, la Cámara Mexicana de Industria y Construcción, nuestro colegio, la Cámara de Diputados, la Comisión de Infraestructura, donde justamente estamos tratando de que exista un Instituto Nacional de Planeación. Y creo que el ingeniero Melesio el día de hoy nos va a explicar el por qué tenemos que tener la planeación en todas nuestras obras de infraestructura. Esto es tan esencial que te agradecemos, Melesio, que nos transmitas tu conocimiento. Es esencial que los ingenieros compartan lo que saben, tu gran experiencia, y esperamos una gran plática que nos des el día de hoy. Les mando un gran abrazo a todos y no se olviden que todos construimos México con planeación. Muy amable, gracias y un abrazo. Muchas gracias, ingeniero Luis Rojas. A continuación, cedo la palabra al ingeniero José Francisco Ponce de Córdoba, coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Adelante, ingeniero. Gracias, ingeniero Alférez. Como ya lo dijo el ingeniero Rojas Nieto, el ingeniero Melesio Gutiérrez es un distinguido miembro del Comité de Gerencia de Proyectos. Ha sido un colaborador incondicional y con ese motivo ahora le damos las gracias por el apoyo que nos brinda en esta serie de conferencias que dan a ustedes la oportunidad de conocer capítulo a capítulo, paso a paso, de qué se conforma la gerencia de proyectos. Entonces, la planeación es el tema que trataremos hoy y ya no tengo más que ahondar después de lo que ha dicho el ingeniero Rojas, y prefiero que el tiempo lo invirtamos con la exposición del ingeniero Melesio Gutiérrez. Muchas gracias, Melesio. Adelante. Gracias, Pepe. Gracias a Luis Rojas, presidente de nuestro colegio, por esta invitación. Trataré de compartir con ustedes algunas experiencias. La planeación es, antes que nada, un deseo, una meta. Quiero hacer algo y defino un conjunto de actividades para lograrlo. Según los economistas, ellos hacen planeación y los ingenieros hacemos planos. Es falso. Ambos hacemos planes y los dibujantes hacen los planos. Hay muchas clases de planeación. Ustedes habrán oído hablar de la planeación económica, la planeación regional, urbana, estratégica, prospectiva.
y la planeación de proyectos de la que voy a hablar en este momento. Se inicia con una decisión. El cliente contrata a un gerente de proyecto para llevar a cabo la gerencia de un proyecto específico. Y tiene que definir qué es lo que quiere y definir cuáles son sus alcances, que es la primera parte de la planeación. Conocer los alcances con precisión es sumamente importante. Definir el proyecto en su totalidad. Y de esta manera, completar la información existente, pedirla completa al cliente para poder estar en condiciones de arrancar de allí de manera eficiente y efectiva. Por lo tanto, hay una declaración preliminar de los alcances del proyecto por parte del cliente que deberá actualizarse en su momento. Y con esto empieza por definirse el plan de administración de los recursos humanos del proyecto, que consiste en contratar o asignar el personal necesario para realizar el proyecto, la planeación del mismo. Además de los alcances del proyecto, estos deben contener al menos el catálogo de conceptos, las normas y especificaciones, la volumetría, las memorias de cálculo y la definición de los procedimientos de construcción. Para referirse a estos, en el momento en que se concerte el contrato con el constructor, es necesario elaborar y someter a consideración del cliente la división de la estructura del trabajo, o WS en letras en inglés, para satisfacer las necesidades de ejecución y control del proyecto. Pasamos a continuación a la planeación del proyecto ejecutivo. Primero, hay que seleccionar y contratar a los proyectistas, corresponsables y peritos de acuerdo con las diversas especialidades. Se debe coordinar e integrar la ejecución del proyecto ejecutivo, incluyendo los proyectos parciales, las diversas especialidades de arquitectura y de ingeniería, y recoger todos los documentos convenientes. Verificar con los proyectistas que todas las especialidades preliminares son consideradas en el proyecto, tales como recomendaciones de los expertos en materia de resolución ambiental, estudio de mecánica de suelos y estudio de los niveles de manto freático. Preparar los documentos necesarios para la contratación de la obra, incluyendo un presupuesto preliminar, programa y alcance, cuyas bases deben estar en la licitación correspondiente. Con base en el catálogo de conceptos, establecer la secuencia a seguir para la recolección de todas las actividades, hasta concretar una red que permite identificar documentadas las relaciones entre las diversas actividades que están en el catálogo de conceptos. Además, concertar con los contratistas los cronogramas de elaboración de los proyectos. Revisar el proyecto resolutivo, verificar que cumpla con la información completa
definiendo las especificaciones, especialidades arquitectónicas y de ingeniería. Eliminando incongruencias en los mismos. Retomar los resultados de la relación del cliente en forma inmediata y acudir al avance del proceso de revisión. A continuación, la elaboración del catálogo de conceptos, actividad que será coordinada por la gerencia de proyecto y que deberá someterse para su revisión y aprobación por parte del proyectista y la supervisión externa. Este catálogo de conceptos será una relación de actividades a realizar para la ejecución del proyecto con su presupuesto y propuestas presupuestales. Elaborar y poner a consideración del cliente el planteamiento del control de cambios de proyecto, que deberá registrar y mantener al día las modificaciones que se sujetan a la aprobación del cliente, considerándolo en la evaluación de los alcances en calidad, tiempo y costo. Esta evaluación es realizada por la supervisión externa que se contrata. Deberán revisarse los cambios que elabore la dirección jurídica del cliente en los contratos relativos a las diversas actividades del proyecto que lo requieran. Considerando las cláusulas que más interesan al cliente y al gerente de proyecto, necesarias para satisfacer el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos del proyecto. Cuidar los avances del contratista del proyecto ejecutivo, así como la supervisión externa. Verificar que los planos estén debidamente firmados y sellados por las personas responsables de los mismos, como puede ser no solamente el proyectista, sino el director responsable de obra y los corresponsables. Y pasamos a la planeación del tiempo. Se propone enlistar todas las actividades del proyecto que no fueron definidos en el alcance, asignándole tiempos estimados y secuencias. La planeación de tiempo describe los procesos recibidos para asegurar la transacción del proyecto. En el caso de proyectos de construcción, la relación entre el proyectista y el constructor es indispensable. Y son muy importantes a considerar para el control del proyecto. Es necesario realizar un análisis de precedencias y una ruta crítica. A continuación, elaborar el cronograma, revisar el proyectista mediante ruta crítica o PERT. La técnica para la estimación de la duración de las actividades debe basarse en el juicio de expertos y en la información histórica. Los equipos de proyecto pueden importar una acción de tiempo adicional para contingencia o relevancia. La planeación y estimación de costos, a continuación, implica considerar los costos de los recursos necesarios para realizar totalmente el proyecto con todas sus actividades. Y en este proceso
Hay dos formas de verlo. Nos consideran las causas de acción de la estimación final con el fin de lograr una mejor gestión del proyecto. Puede verse que la información histórica o paramétrica para estimar los costos del proyecto siempre produce una estimación que no es precisa, que puede fluctuar hasta el 40%. En cambio, cuando se habla de presupuesto, se habla del resultado del proyecto ejecutivo y debe ser elaborada primero por el proyectista y revisada tanto por el gerente de proyecto como por el cliente. Cuando se ejecuta un proyecto, debe tenerse cuidado en diferenciar lo que es estimación de costos y presupuestación. La estimación de costos, como ya dije, es aproximada. El presupuesto debe fluctuar cuando mucho con el 5% y se considera ya un compromiso contractual. La planeación financiera va de la mano de la estimación de costos. Y si no se ha hecho hasta el momento, es muy conveniente realizar de nuevo una evaluación paramétrica, al menos, de la relación beneficio-costo del proyecto. Es decir, otra vez hacer el estudio de factibilidad para demostrar si se continúa o no con el proyecto. Y se deriva la planeación financiera. Puede considerarse una ampliación de la planeación de costos. La planeación de inversiones consiste en hacer la previsión de los recursos financieros necesarios y, si es conveniente, asesorar al cliente para que disponga de los recursos en su momento. Si se requiere y no está todavía aprobada, es momento de coordinar las actividades para la elaboración nuevamente del estudio de factibilidad. Y una vez cuantificado y definido si se continúa con el proyecto, de acuerdo con su vida útil, de acuerdo con su presupuesto, elaborar un programa financiero y de ahí derivar un diagrama de flujo financiero que permita disponer de los recursos en el momento preciso. De tal manera que si no se puede garantizar un flujo de efectivo real, no se puede garantizar el proyecto. No tendrá éxito el proyecto. El cumplimiento de los compromisos en el diagrama de flujo es absolutamente indispensable, por lo tanto. El programa financiero durante la construcción es un elemento indispensable y complementario del diagrama de flujo de efectivo para definir el avance del proyecto. Vemos a continuación la planeación de la calidad del proyecto. Esto significa identificar cuáles son las normas de calidad relevantes para el proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Por ejemplo, poner los conocimientos del constructor en un plan de calidad que puede
realizarse en un aseguramiento. Conviene, por tanto, definir 3 conceptos: normas de calidad, relevancia del proyecto y especificaciones del mismo. Control de calidad, que significa monitorear resultados específicos del proyecto a través del laboratorio con el propósito de determinar si estos cumplen con las normas relevantes. Y finalmente el aseguramiento de la calidad, que consiste en determinar el desempeño o rendimiento del proyecto. El aseguramiento de calidad básicamente consiste en suponer los procedimientos de construcción, realizarlos mediante rastreabilidad, de tal manera que siempre se pueda nuevamente saber si fueron realizados de acuerdo con el procedimiento específico o diferente. Si en un momento dado es necesario cambiar el procedimiento de construcción, deberá realizarse nuevamente vía rastreabilidad el mismo procedimiento exactamente para que pueda ser efectivo. A continuación veremos la planeación del abastecimiento o procura del proyecto. Cabe hacerse una pregunta en este momento. ¿Qué se debe adquirir y qué se debe construir? Y una vez decidido, buscar los proveedores para mandarlo construir o fabricar. Toda compra requiere una requisición elaborada por el supervisor del proyecto, por el supervisor de construcción. Y debe llevarse la historia de la fabricación como si fuera un contrato de construcción completo, revisando tiempos, costos y oportunidad de entrega de los materiales. De tal manera que el contratista de construcción no tenga ninguna disculpa para cumplir con su programa. Para la planeación del procuramiento deben considerarse 3 elementos al menos: la identificación del alcance, la descripción del producto y las condiciones del mercado y los resultados de la planeación. La administración de los contratos derivados de las requisiciones para adquirir materiales deben cuidarse como si fuera un contrato de construcción completo. Y es una actividad relevante. La planeación del abastecimiento o procura requiere del juicio de expertos para tener por producto seleccionar el mejor, el más adecuado para la obra. Deben medirse los rendimientos y el desempeño del proveedor y controlar la calidad y recabar los cambios autorizados. Es decir, repito, se debe llevar como un contrato completo de construcción. Al terminar el contrato de abastecimiento, debe hacerse un cierre administrativo previa identificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Veamos a continuación la planeación de las comunicaciones. Un factor importante para el éxito del proyecto
la identificación de las necesidades informativas del cliente y determinar los medios adecuados para satisfacer sus necesidades. Para ello es necesario organizar las responsabilidades del cliente y del contratista en su relación con el gerente del proyecto y de tal manera que produzca la información y solamente la que debe entregar. Se deben analizar las necesidades de información de los distintos involucrados en el desarrollo del proyecto, con una visión metódica y lógica de las necesidades de información y sus fines que requieren satisfacer aquellos requerimientos. Una herramienta informática, por supuesto, es muy útil para hacerle llegar la información solamente necesaria al representante del cliente. Es conveniente que esté ligado con el archivo de la obra, el archivo general de la obra. El reporte de rendimiento o avance de la obra, con los informes del estado del proyecto y las mediciones, será disponible permanentemente, así como el cierre administrativo que se genere. La información para formalizar el tiempo de avance del proyecto solamente puede aceptarse cuando sea informado consecuentemente. Los recursos del proyecto no podrán ser desembolsables más que en estos tiempos, cuando se comunica la información. La comunicación debe ser efectiva, de lo contrario, el proyecto será un fracaso. La información comúnmente sustentada para determinar los requerimientos de comunicación con el proyecto incluye organización del proyecto y responsabilidades de los involucrados, disciplinas, especialidades y dependencias involucradas en el proceso, logística de cómo los individuos se ven involucrados en el proyecto y qué responsabilidades tienen. Las necesidades de información externa, por ejemplo, información a los medios, debe prestarse la mayor atención al manejo de la información contractual, sobre todo la contractual. Cuando se ejecuta un proyecto por contrato, por lo general existen disposiciones contractuales específicas que afectan la planeación de comunicaciones. Por último, tenemos la planeación de los riesgos del proyecto. Esta describe los procesos que tienen que ver con la identificación, análisis y respuesta al estado del proyecto. Conviene primero identificar el riesgo a la comunicación, un análisis cuantitativo del riesgo y, si es necesario, hacer un análisis cualitativo con la probabilidad que exista para cada riesgo. Consecuencias del riesgo y imposiciones en vivo del proyecto. En nuestro país no es común planear el riesgo
pero va haciéndolo cada vez más. Los principales riesgos identificados son geológicos, climatológicos, financieros, físico-políticos y contractuales. Deberá considerarse la probabilidad de un acto de riesgo, así como la posición de información y las escalas de probabilidad. Las entradas para la planificación del riesgo son permiso legal del proyecto, definición del riesgo de la organización, roles y responsabilidades definidas, y plantilla para el plan de gestión del riesgo de la organización, planeación y disponibilidad financiera, y el análisis cuantitativo. Viene prácticamente lo mismo, pero cuantificado. Plan de riesgos, riesgos identificados, priorizados, avance del proyecto. Precisión de la información, escalas de probabilidad de impacto, tipo de proyecto y supuestos. Y las herramientas y técnicas para el análisis cuantitativo son probabilidad de los riesgos, matriz de identificación de probabilidad, evaluación de los supuestos del proyecto, identificación de la posición de la información. Es todo lo que puedo comentarles acerca de la planeación de un proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Melesio. Una presentación que nos deja bastante bien explicado cuál es el procedimiento que debemos de tomar para la programación de las obras. Muchísimas gracias, ingeniero. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Agradeceré mucho que en esta sección pongan las dudas que tengan. Por el momento nos han llegado estas, ingeniero Roberto Duque. Un saludo al ingeniero Roberto Duque. Nos comenta, muy importante tu conferencia, Melesio, respaldada por 40 años de aplicación. ¿Nos podrías dar, por favor, dar algunos ejemplos de obras con y sin gerencia de proyectos? Muchas gracias. Como ya dije en la conferencia, en México se ha aplicado poco la gerencia de proyecto, sobre todo en las obras públicas. Las obras privadas, la mayor parte tienen gerencia de proyecto. En México, los hospitales, el Hospital ABC es una obra importante. Casi todos los gasoductos tienen un gerente de proyecto. Pero en las obras públicas, que yo sepa, son muy pocas. Muchas gracias, ingeniero. Nos preguntan aquí, ¿cuál es el término correcto? ¿Planeación o planificación? Para mí es planeación, pero respeto a quien dice planificación. Yo no planifico, planeo. Planificar me parece más una palabra ligada con planos que con planes. Gracias, ingeniero. Nos comenta el ingeniero Francisco Islas, le envía una felicitación, agradecer mucho por todas sus aportaciones. Ildefonso López González nos comenta, se ha incluido en general el control de proyecto, tiempo, costo y calidad. Considera que debe haber una planeación de la seguridad, sobre todo para la construcción. Bueno, no solamente planeación, debe haber seguridad. Por ley debe haber seguridad, sobre todo en las obras. En todas las obras, en algunas es indispensable, por ejemplo, las carreteras.
Muchas gracias, ingeniero. Nos comenta Víctor Hugo Pérez, ¿cómo se puede gestionar el riesgo de forma temporal? ¿Cómo programar una holgura ante un suceso que tal vez ya pasó? Probabilísticamente, solo con probabilística. Gracias, ingeniero. Joel de la Rosa nos comenta, muchas gracias, ingeniero, por la plática. Por favor, nos podría decir cuál es el principal escollo que como ingenieros debemos superar para que la gerencia de proyectos sea considerada de la relevancia adecuada por parte de todos los involucrados. Creo que hay dos, a mi juicio, dos impedimentos importantes. El primero es la disponibilidad financiera. Si no hay seguridad en la disponibilidad financiera, no puede haber gerencia de proyecto. Si no se paga a tiempo, no puede exigirse cumplimiento del programa. Primero. Y el otro es por ley, porque la gerencia de proyecto implica que se le deje la responsabilidad al gerente de proyecto de la obra. Y la ley actual establece que hay un residente. Se está trabajando, tengo entendido, que pueda compartirse esta responsabilidad entre residente y gerente de proyecto. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Alejandro Signoret nos dice, gracias, ingeniero Gutiérrez. ¿Cómo debería ser la gerencia de proyectos en la fase de preinversión o fase de estudios de factibilidad en los proyectos? ¿Cómo debería ser? La verdad es que ya no hay mucho problema. Hay que hacer un estudio de factibilidad. Y de acuerdo con los resultados, decidir si se hace o no se hace el proyecto. Si se corre o no se corre el riesgo. Gracias, señor. Mario Regín nos dice, ¿qué tan detallado conviene hacer el catálogo de conceptos? Ah, caray. Pues tan detallado como se quiera controlar el proyecto. Más detalle, más control, más trabajo, más costo. Gracias, ingeniero. La ingeniero María Isabel Díaz nos comenta, buenas tardes, ingeniero. Quisiera saber qué ocurre cuando el proyecto es de carácter internacional y hay normas que tal vez aún no se han aprobado en nuestro país. Si la obra es internacional y el contrato es internacional, hay que cumplirlo, tal como diga el contrato. Gracias, ingeniero. Nos comentan, ¿cuáles son las diferencias, igual Mario Regín, entre control de calidad y verificación de calidad? Bueno, la verificación implica observar la verdad, verificar que se ha cumplido, verificar que se ha cumplido, dar fe de que se ha cumplido, eso es verificar. Gracias. Cristian Ayala, buenas tardes, ingeniero, muchas felicidades por su gran trayectoria. ¿Qué tan importante considera que el gerente de proyectos cuente con una licencia por parte del Project Management Institute? Para un inversionista internacional es muy importante. En México, en la construcción, en la obra pública, no se reconoce. Se reconoce naturalmente como un conocimiento, pero no es oficialmente reconocido. Gracias, ingeniero. José Luis Torres Cerda, felicidades por su ponencia, ingeniero Melesio. ¿Cuál es su experiencia a nivel internacional en referencia a ser un supervisor y un gerente de proyectos? A nivel internacional, el inversionista lo que quiere es que se haga el proyecto y que sea rentable y esté bien hecho. ¿Bien? Gracias.
Nos comenta Alberto Rodríguez Sánchez. ¿Podría dar algún ejemplo de cómo tratar un riesgo de un proyecto con algún ejemplo que tenga solución? La única referencia que tengo yo es, recientemente organizamos un curso en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría sobre riesgos en la construcción. Los expositores se refirieron principalmente a los riesgos económico-financieros. No hay experiencia para analizar riesgos geológicos. Todos sabemos que en México ha habido riesgos geológicos muy graves en las presas. Hay que apechugar con ellos. De acuerdo, gracias. Hugo Ortiz nos comenta... ya lo encontré. Hugo Ortiz nos comenta, muchas gracias por su experiencia, ingeniero. ¿Cómo impacta la replaneación en los costos de un proyecto ya iniciado? El impacto depende del proyecto. Por supuesto impacta. ¿Cómo impacta? Es difícil decirlo. Depende, hay que analizar cada caso. ¿Cómo impactó la redefinición de la presa? Cuando hubo una falla geológica tan grande que se movió un cerro, por así decirlo, ¿no? Gracias, ingeniero. Víctor Hugo Pérez nos dice, ¿usted considera que los contratos de conservación de infraestructura están basados en los mismos fundamentos de planeación de riesgos y la probabilidad de ocurrencia? ¿Cómo se tasa la inversión gubernamental en este rubro, el de mantenimiento? Hay poca experiencia todavía en México. El mantenimiento de obras públicas es reciente, la contratación del mantenimiento, y se refiere principalmente a las autopistas. Hay que tener más experiencia a ese respecto. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, vamos a dar paso a una última pregunta. Nos comenta Carlos Santillán Doherty. ¿Qué puede hacer el Colegio de Ingenieros Civiles de México para promover la aplicación generalizada de los principios de la gerencia de proyectos, de tal suerte que se conviertan ya en una práctica común y no solo en una excepción? Lo está haciendo. Está buscando por todos los medios que los funcionarios públicos, los servidores públicos, la apliquen. Pero los funcionarios públicos tienen esas limitaciones que he decidido antes, la ley, la misma ley. Aquí el asunto es quién toma la responsabilidad. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos hicieron sus preguntas. Cerraríamos con eso esta breve sesión de preguntas y respuestas y cedería la palabra al ingeniero Mario Holguín para que nos diera algún mensaje. Adelante, ingeniero. Gracias. Ha sido una plática muy interesante, como todas las que nos das, Melesio. Indudablemente, refiriéndome particularmente a una pregunta que hizo uno de los compañeros que están en esta sesión virtual, la importancia de la gerencia de proyectos y cómo hacer para que tenga esta mayor difusión. Ya lo mencionó Melesio, el colegio está haciendo todo lo necesario, particularmente este comité que encabeza mi hijo Pepe Ponce. Uno de los puntos, de los 14 puntos del programa, es difundir el conocimiento de la gerencia de proyectos, sobre todo en el sector público, que es donde lamentablemente no se conoce, y cuando se conoce en ocasiones se confunde, no está muy claro. En el sector privado, pues tiene una mayor difusión y aplicación. E indudablemente, conocer más la gerencia de proyectos ayudará a tener proyectos más exitosos. Ya por ahí mucho se ha hablado en diferentes foros de 2 estudios que hizo la Auditoría Superior de la Federación en 2
etapas diferentes, donde resalta el por qué muchos proyectos fracasaron en sus diferentes etapas de ingeniería, de planeación, de construcción, y en resumen, pues es por la falta de la gerencia de proyectos. El colegio tiene una entidad que se encarga de la capacitación, que es el CAPI, el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica, que imparte algunos diplomados sobre gerencia de proyectos, y este comité de gerencia de proyectos pues está muy preocupado por dar esa difusión. Los invitamos a todos a que participen en los eventos. El subcomité de difusión de este comité de gerencia de proyectos ha desarrollado un ambicioso y amplio plan justo para dar difusión a lo que es esta valiosa herramienta de la gerencia de proyectos. Es cuanto yo comentaría. Gracias, Sofía. Muchas gracias, ingeniero Holguín. De igual forma, cedo la palabra al coordinador del Comité de Gerencia de Proyectos, el ingeniero José Francisco Ponce. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Melesio. Conferencia muy interesante con una especial énfasis en todos los puntos que tocaste. Mario Holguín comentó y complementó el hecho de que el Colegio de Ingenieros Civiles está muy pendiente de que la gerencia de proyectos se lleve a cabo de manera completa y que el CAPIT, tal como él lo mencionó, tiene en la actualidad un diplomado de especialización, una especialización que llega al grado de tener cédula profesional. Esta especialización, pues yo diría en términos comparables, más o menos sin que sea lo mismo, es con lo que se refiere al PMI, que aquí se ha citado, y que bueno, sí tiene una referente mundial. El CAPIT yo lo considero más completo porque cualquier ingeniero civil recién egresado de las aulas, y muchas veces sin siquiera haberse titulado, han cursado cursos, valga la redundancia, de gerente de proyectos. Y se les extiende una constancia. En el Colegio de Ingenieros Civiles no es así. Se requiere una experiencia y un equilibrio, tanto en el conocimiento de los temas que aquí se están abordando quincenalmente, como una experiencia en obra con responsabilidad a nivel gerencial. Entonces, es muy importante que se acerquen al Colegio de Ingenieros Civiles y que vean lo que el CAPIT está ofreciendo en una forma muy estructurada. Esa es mi invitación, ingeniero Alférez. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Melesio. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ponce. Bueno, con esto daríamos por terminada la reunión del día de hoy. Agradecemos mucho al ingeniero Melesio Gutiérrez Pérez por transmitirnos toda experiencia, siendo toda una institución en lo que es la gerencia de proyectos. Muchas gracias, ingeniero, por esta ponencia. Muchas gracias al ingeniero Mario Holguín y al ingeniero José Francisco Ponce Córdoba, coordinador adjunto y coordinador, respectivamente, del Comité de Gerencia de Proyectos, y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde, conectadas en vivo, y aquellos que nos vean la repetición a través de YouTube. Les recordamos que vamos a tener aún otras 3 pláticas acerca de la gerencia de proyectos. Les pedimos, por favor, que estén pendientes de las redes sociales del Colegio de Ingenieros Civiles de México para que tengan más información al respecto. Agradecemos mucho la presencia de todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.